Buenas noches. ¿Cómo se sienten esta noche? Amén, amén, amén. Me alegra mucho que podamos estar en este lugar, en esta noche, a pesar de las dificultades que muchas veces se nos presentan. Gracias, igual. A pesar de las dificultades que muchas veces se nos presentan en el camino y que nos impiden venir a la iglesia. A mí ciertamente me hace mucha falta siempre venir a la iglesia los miércoles, los viernes. Mi costumbre siempre, como diácono durante muchos años, es siempre llegar temprano a la iglesia y venir a todos los cultos, incluyendo los domingos, que era día de visita. Allá, sí. Siempre íbamos y teníamos cultos, aún los domingos, para las visitas especialmente. Tenemos bonitos programas para las visitas. En esta noche yo quiero hablar, no sermonear, sino hablar. Vamos a analizar el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Así que todos pueden ir a su Biblia, capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. La razón principal de que hayan iglesias en el mundo no es para que sean lugares bonitos, cómodos como este, ¿verdad? Agradable de estar porque aquí hay aire acondicionado, no tenemos esa calor, no nos estamos sofocando. La razón principal por la cual el Señor dejó que los apóstoles plantaran iglesias donde quiera que iban era principalmente para que hayan personas que pudieran escuchar el mensaje y pudieran salvarse. Esa es la razón de la iglesia. Si la iglesia no cumple ese propósito, pues no tiene razón de ser, porque no somos un teatro, no somos un lugar de solamente venir a escuchar programaciones bonitas o un espectáculo bonito, sino que venimos a escuchar la palabra de Dios. Y nosotros vamos a estudiar en esta noche qué se necesita realmente para que la iglesia haya personas que quieran ser salvas. Pero antes de eso vamos a tener una oración. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, te doy gracias por tu amor y misericordia. Gracias por la oportunidad de traer tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo se manifieste y cualquier cosa que yo tenga en mi mente que no vaya de acuerdo con tu palabra, Señor, bórrala, quítala y que sea tu Espíritu Santo que hable a través de mí. Toca los corazones de los hermanos que están aquí en esta noche y a aquellos que están escuchando y viendo en sus hogares. En el nombre de Jesús, amén. Bien, el texto bíblico esta noche escogí Hechos 2, versículo 47, pero la parte que me interesa es la última, donde dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esa es la parte que me interesa. Hechos de los Apóstoles es un libro que habla sobre el origen y principio, no solo del Evangelio, o sea, las buenas nuevas, sino también de la iglesia naciente. Narra hechos y milagros asombrosos que ocurrieron justo después de la recepción del Espíritu Santo en el aposento alto. Habla de cómo trabajaron incansablemente para que este evangelio llegara hasta nosotros hoy en día. Pero un solo texto dice quién era el arquitecto y el ejecutor de esa obra, de la obra del evangelio. El Señor se mantuvo en medio de su pueblo desde el principio, trayendo a la iglesia a todo aquel que había de ser salvo. En estos días, los últimos de nuestra existencia, ha de ocurrir algo igual, pero de una dimensión mucho mayor que la que ocurrió en el Pentecostés. El Espíritu Santo ha de derramarse en su pueblo, o sea, en el pueblo de Dios, y este lo condicionará para que hagan la última obra. Y esa última obra es el fuerte pregón. El mensaje de los 3 ángeles. Que eso va a ocurrir antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero las condiciones que existieron en aquella época donde se narra en Hechos capítulo 2 que el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos, esa condición que ellos tuvieron allá necesariamente tiene que cumplirse hoy en día. La obra va a ser mayor.
Hay mucho más gente en este mundo ahora. Mucho más gente que no conocen el Evangelio. Pero las condiciones que ellos tuvieron en ese entonces tienen que darse en este tiempo ahora. Si no, no va a haber Espíritu Santo. No va a haber derramamiento del Espíritu Santo. Pero gracias a Dios que aunque sea un grupito que cumpla con esos requisitos, el Señor va a derramar su Espíritu. Recuerden que este mensaje no fue traído, no fue llevado por muchas personas. De hecho, solamente 12 hombres salieron a predicar y hoy son millones de personas. Dios nunca ha utilizado mucha gente. ¿Recuerdan la historia de Gedeón? ¿Cuántos salieron con Gedeón? 22,000. Al final, ¿cuántos quedaron? 300. Dios necesita una persona. Procura que esa persona seas tú. Una de esas condiciones que tenían los discípulos en ese entonces para que la iglesia pudiera crecer fue la recepción del Espíritu Santo, propiamente dicha. Pero para poder recibir el Espíritu Santo debía de haber una condición especial. Y el texto dice que una de esas condiciones era la unidad. ¿Existe unidad hoy en la iglesia? Estamos juntos, pero no unidos. Juan 17:17, allí el Señor Jesucristo, en ese capítulo precisamente, está hablando acerca de la unidad. Y ora al Señor, al Padre, para que su pueblo sean uno como Él y el Padre son uno. Eso se encuentra en Juan 17:17, versículos 21 y 22, Primera de Corintios 1:10. Cuando el pueblo de Dios crea sin reservas en la oración de Cristo y ponga sus instrucciones en práctica en la vida diaria, habrá unidad de acción en nuestras filas. Eso se encuentra en Consejo para la Iglesia, página 79.2. Eso es la versión digital. O sea, cuando el pueblo de Dios crea en esa oración que hizo Jesucristo allá en sus tiempos con los discípulos, pidiéndole al Padre que ellos sean uno, como el Padre y Él eran uno, no hay manera de que el Espíritu Santo pueda derramarse. Los discípulos pasaron tiempo en el aposento alto. No fue que se reunieron en un día. Tuvieron tiempo reuniéndose. Y recuerden que había muchos conflictos entre ellos. Hasta ese momento. Porque el Señor le dijo, esperen en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo venga. Y a pesar de las diferencias que había entre Tomás, entre Felipe, entre Juan, entre Jacobo, ellos, aparte de estar juntos, dice que debían estar unánimes. O sea, estar en un alma. Hoy en día nuestra iglesia languidece de esa cualidad. Muchos venimos a la iglesia, estamos juntos, pero no estamos unidos. No hay manera de que el Espíritu Santo pueda derramarse en una iglesia donde las personas están divididas por diferentes razones, por las que sean. No hay manera, así que nos vamos a cansar, nos van a doler las rodillas, se nos van a secar los labios de tanto pedir el Espíritu Santo y no recibirlo. ¿Por qué? Porque todavía yo guardo cosas contra mi hermano. Todavía sigo guardando cosas y la lección de esta semana está interesantísima con respecto a eso. Muy interesante la lección de esta semana. Todavía sigo guardando cosas con respecto a mi hermano. Todavía seguimos como los discípulos, queriendo ver quién es el mejor en la iglesia, quién es el mayor en la iglesia. Yo quiero ser anciano, si no me dan anciano, yo no quiero otro cargo en la iglesia, porque yo quiero ser el que manda en la iglesia. Yo no sé a veces cómo leen la Biblia, como le digo yo a mi hija. No sé cómo es que leen la Biblia, porque Jesucristo lo dijo, el que quiera ser el mayor tiene que ser el menor.
tiene que ser el que sirva. Y Él dio el ejemplo. Otra de las cualidades o las condiciones para poder recibir el Espíritu Santo es que debían estar juntos. Pero al estar juntos no significa como lo estamos nosotros aquí. Estamos todos juntos debajo de este techo en esta iglesia. Salmo 133 es un salmo bien conocido por todos nosotros. Podríamos recitarlo de memoria. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, ¿cómo? Juntos. ¿Pero qué? En armonía. ¿Ustedes saben lo que es la armonía? Es una de las cualidades de la música, ¿verdad? La armonía. ¿Ustedes han escuchado alguna orquesta, alguna música que no tenga armonía? ¿Qué es eso? Un ruido, completamente un ruido. No hay manera de que se pueda entender nada. Todos los instrumentos tienen que tocar de manera que vayan uno con otro, aunque tocan diferentes notas, pero tienen que estar en armonía. La armonía es importante dentro de la iglesia. No hay manera de poder estar juntos si no hay armonía entre nosotros. A pesar de que yo sea de una forma, usted sea de otra, pero tenemos que estar en armonía como los instrumentos. Una guitarra no suena igual que una tambora, pero los dos tienen que combinarse y dar un sonido que agrade al oído. ¿Estamos nosotros dando un sonido al mundo que le agrade escuchar? Por lo que yo veo, no. Por lo que yo veo, no. Porque todavía estamos aquí vacíos. Entonces, el estar juntos no significa que estemos revolujados. Hay que tener armonía entre los hermanos. Otra de las condiciones para recibir el Espíritu Santo es nuestra salud física. Podríamos decir, pero ¿cómo así? Primera de Corintios 6:19 y Romanos 12:1 nos dan la clave. Porque el Espíritu Santo no mora ¿en dónde? En un cuerpo ¿cómo? Inmundo. Vamos a Primera de Corintios 6:19. Alguien que lo tenga que me lo lea, por favor. Primera de Corintios 6:19. O sea, muchos de nosotros ignoramos esa parte. Y él lo dice así claro. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Muchos de nosotros olvidamos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y hacemos muchas diabluras. Romanos 12:1 dice que nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, que sea agradable al Señor. El Espíritu Santo no mora en un cuerpo que esté enfermo. Van a decir, bueno, pues entonces los que están enfermos no van a recibir el Espíritu Santo. No, ustedes saben a lo que yo me refiero. La enfermedad del pecado es peor que cualquier enfermedad física. Pero muchas veces el resultado de nuestros pecados se refleja en nuestros cuerpos. Abusamos de nuestro cuerpo. Alguien ahorita estaba hablando acerca de la salud, de la prosalud. No sé si fue cuando estaban orando ahorita, cuando estaban dando testimonio. Pero ciertamente nosotros maltratamos nuestro cuerpo, echándole cosas que sabemos que no son buenas. A pesar de tener los libros de régimen pro salud, a pesar de tener la Biblia, seguimos echándole cosas en nuestros cuerpos que contaminan. Yo ando con dos señores trabajando en la calle como landscaping y al día
ellos se beben por lo menos cada uno 3 o 4 Monster. 3 o 4 Monster. Yo les digo siempre, eso lo va a matar. Eso le va a acabar su sistema nervioso. No, eso es vitamina. Le digo, ese es el engaño de ellos. No que Monster, Red Bull, todas esas marcas que hay por ahí de bebida energizante para la gente mantenerse activa. Eso mata. Yo les digo, yo lo único que necesito es agua. Agua, H2O, así se lo digo. H2O, agua. That's the only thing I need. O sea, es todo lo que yo necesito. Eso es lo único que necesita nuestro cuerpo. Pero nosotros seguimos maltratando nuestro cuerpo, echando en nuestro cuerpo cosas que contaminan. Y entonces el Espíritu Santo quiere trabajar en nosotros, pero no puede. ¿Por qué? Porque estamos como enfermos. Otra de las cosas necesarias para recibir el Espíritu Santo, alguien lo mencionó también aquí ahorita. Una reforma y un reavivamiento. Necesariamente tiene que haber en la vida de cada uno de nosotros, no en la iglesia, olvídense de la iglesia. En la vida de cada uno de nosotros tiene que haber una reforma y un reavivamiento. Y de eso pudiéramos tocar otro tema de más de 1 hora. Pero a menos que nosotros reformemos nuestros hábitos de las cosas que estamos haciendo y que reanimemos nuestra experiencia cristiana, como cuando nos bautizamos, a menos que volvamos a ese momento cuando sentíamos ese gozo de venir a la iglesia, de cantar los himnos de la iglesia, de ir a la obra misionera y de hacer los cultos, entonces nosotros no vamos a recibir el Espíritu Santo. Tiene que haber un reavivamiento en la iglesia. Pero no es una cuestión de que es un programa de la iglesia. Los ancianos nada tienen que ver con eso. El pastor nada tiene que ver con eso. No es un programa de la iglesia. Es un asunto personal de cada uno de nosotros. Cada vez que nosotros estudiamos la Biblia, cada vez que estamos sentados estudiando nuestra Biblia, nosotros tenemos que buscar la manera de que nosotros vivamos las cosas que estamos estudiando. Mientras nosotros no vivamos un evangelio práctico en nuestra vida, va a ser difícil que el Espíritu Santo pueda obrar a través de mí. Va a ser difícil que el Espíritu Santo se pueda manifestar aquí en la iglesia. No hay personas en la iglesia. No están viniendo personas en la iglesia. Por más programas que hayan hecho, semana de oración, vigilia, concierto, grupos pequeños, no están dando resultados. Pero es por eso, porque nos estamos enfocando en un programa de la iglesia. Y esto no se va a resolver con un programa de la iglesia, ni con el pastor, ni con el anciano. Se va a resolver conmigo en el momento que yo me dé cuenta que mi vida no está en armonía con la palabra de Dios. O sea, para recibir el Espíritu Santo, la iglesia debe estar unida. Debe estar junta en armonía. Debe tener una condición física de salud buena. Y debe haber en nuestra vida una reforma y un reavivamiento. Eso para poder recibir el Espíritu Santo. Recuerden que estamos viendo cuáles son las condiciones para que aquí en la iglesia puedan haber más personas. El segundo punto para lograr eso es la predicación del Evangelio. ¿Cómo va a ser posible que la gente venga a la iglesia si no hay quien le predique? ¿Alguien me puede explicar eso? No van a venir, hermana. No hay quien le predique. Si no salimos a predicar, ellos no van a venir. No van a venir. Entonces tenemos que salir a predicar.
¿Qué tenemos que predicar? Tenemos que predicar el reino de los cielos se ha acercado. Ya está aquí el reino de los cielos. Él vino y estuvo con nosotros. Y fue al cielo a preparar mansiones para nosotros. Pero no solamente para nosotros, sino también para los que vengan con nosotros. Mateo 24:14 dice, y será predicado este mensaje del reino por todo el mundo. ¿Y entonces qué? Nadie quiere que el Señor venga. Claro, porque no hemos terminado de predicar el Evangelio, lo que significa que nadie quiere que el Señor venga. El día que nosotros querramos que el Señor venga y dejemos de sufrir en esta tierra, de estar cogiendo la lucha que estamos cogiendo aquí, y que cada día es una incertidumbre nueva, no sabemos el año que viene dónde vamos a estar nosotros. ¿Qué va a pasar con este país o con las demás naciones del mundo? Todos los días más desastres, más enfermedades, nuevas especies salen, acabando con todo. No sé si ustedes vieron la noticia, una nueva plaga que salió que se está llevando todas las plantas. Una nueva especie salió así de repente. Ahí en Nueva York. Cosas raras están pasando a nuestra vista, pero nosotros ¿qué estamos haciendo? En cualquier cosa menos en misa. Así que, ¿qué mensajes tenemos que predicar nosotros? La iglesia adventista del séptimo día nació para predicar un mensaje. Apocalipsis 14, del 6 al 11. Ese es el mensaje adventista. Esa es toda la esencia adventista. El mensaje de los tres ángeles tiene que ser predicado a todo el mundo. Ese es nuestro mensaje. Ninguna iglesia predica ese mensaje. Ninguna. Pueden escuchar todas las iglesias del mundo que ustedes quieran. Pero ninguna denominación predica el mensaje de los tres ángeles. La iglesia adventista sí, porque nació para predicar ese mensaje. Pero hoy en día hay muchos que se han dado la tarea de predicar cualquier cosa menos el mensaje de los tres ángeles. Y venimos a la iglesia y estamos en una conferencia de superación personal. Tú puedes, tú lo puedes hacer, tú esto, declara. Sigan declarando y no se preocupen. Desde aquí tienen que predicarse el mensaje de los tres ángeles. Junto con el mensaje de la Odisea. Ese es el mensaje nuestro. Una balsa de gente tibia en la iglesia. Los otros días alguien hablaba y decía aquí que tenía un potencial. Yo le decía a mi esposa, cuando alguien dice que tú tienes un potencial, está diciendo que tú eres un vago. ¿Por qué? Porque se supone que la energía potencial que tiene un cuerpo es la que tiene cuando está como eso. Si tú tienes potencial, eres un vago. Porque la energía que tú tienes está en reposo. La energía que tiene el cristiano es una energía cinética. Porque es la energía que tiene el cuerpo cuando ve movimiento. Así que, potencial, no queremos potencial. Queremos acción. Eso es lo que necesita la iglesia. No es conferencia. Pedro cuando salió del Pentecostés no dio una conferencia, dio un tema, un solo tema. Y eso fue suficiente. Tercer punto, tiene que haber camaradería cristiana. Hechos 2:47 nos dice que tenemos que tener camaradería cristiana. La camaradería cristiana saca fuera la prepotencia y la lucha de poderes. Tenemos delante tiempos llenos de problemas, pero si andamos unidos en camaradería cristiana, sin que nadie esté luchando por la supremacía,
Dios obrará poderosamente. Eso se encuentra en notas biográficas de Ellen White, página 338.2, versión digital. Cuando nosotros estamos juntos, estamos en armonía, hay camaradería. ¿Sabe qué pasó con la camaradería con los apóstoles en ese tiempo? En ese tiempo, ellos decían no tener de ellos nada. Todo era como en común. Yo no tengo carro, tiene la iglesia. Yo no tengo casa, la tiene la iglesia. Y dice que vendían sus propiedades, claro, no las que vivían ellos, probablemente tenían varias propiedades, como el caso de Ananías y Zafira. Pero si tenían 2 o 3 propiedades, agarraban una de esas, la vendían, venían donde el anciano, el pastor, mire, ahí está ese dinero para que vayamos a predicar. Hoy en día el que me dice a mí que un hermano va para mi casa porque tiene que estar aquí un fin de semana, yo le digo, I'm sorry. Y yo lo he visto. Sé por qué lo digo. Conozco mi iglesia y conozco a mis hermanos. Son desde el 80 en este asunto que me bauticé. Se nos solicita, hermano, para que prestemos nuestra casa para cualquier cosa y ponemos toda la excusa del mundo. Necesitamos el vehículo de nadie presta su vehículo. Y es muy costoso mi carro. Me cogió mucha lucha para yo comprarlo. Y el seguro es muy caro. Además, y si yo tengo que poner la gasolina todavía peor. Tiene que haber camaradería dentro de la iglesia. Cuando hay camaradería, como diríamos, esa juntiña, esa cercanía entre los hermanos, yo no veo la necesidad de ser mejor que tú, ni tú de mejor que yo, sino que al contrario, nos ayudamos mutuamente. ¿Cierto? Lo que te falta a ti, yo lo tengo. Lo que me falta a mí, tú lo tienes. Eso es tan simple como eso. Cuando tenemos camaradería cristiana, demuestra que somos obreros de Dios. Al servir así a Dios en santa camaradería, comprobaremos que somos obreros juntamente con Él. Eso se encuentra en Alza tus ojos, página 364.6, versión digital. Cuando nosotros servimos a Dios en santa camaradería, comprobamos que somos obreros juntamente con Él. Yo sentía empatía por las demás personas. Se ponía en el lugar de las demás personas. Y podía por eso suplir sus necesidades, sin tener necesidad de juzgar. En un último caso, dice que la obra no la hacían los discípulos. El texto lo dice. No lo quitaron. Hechos 2:47 lo dice. ¿Quién era que traía a la gente a la iglesia? ¿Eran los apóstoles o era el Señor? Ellos solamente cumplían con lo que el Señor les pedía. El Señor era quien lo traía. No tenía ni siquiera que irlo a buscar, hermana, porque mire, cuando yo vengo aquí a la iglesia, y me ha tocado ir a iglesias, en que yo vengo, me siento, salgo, y nadie se dio cuenta, tiene serio problema la iglesia. Yo he dejado de ir a iglesia por eso. Una vez fui a una iglesia en Queens, Far Rockaway. Yo llegué a la iglesia, me senté, escuché la escuela sabática, escuché el sermón, salí y nadie se dio cuenta que yo fui. La suerte que ustedes tienen a alguien aquí que se llama Tuyu. En serio lo digo. Es el único que yo he visto con esa actitud aquí en la iglesia.
Y no es para vanagloriar, hermano, pero es la realidad. 10 hombres como ese aquí, la iglesia estuviera llena. ¿Por qué? Porque le muestra una sonrisa. Yo vine aquí un sábado. Creo que llegamos tarde porque andábamos buscando iglesia, donde quedarnos y eso. Y yo entré por él. Yo entré a esta iglesia por él. Y le dije a mi esposa, yo me voy a quedar aquí. ¿Por qué? Porque hay personas que necesitan eso. Dios era que lo traía aquí. El Señor va a mandar a la gente, el Espíritu Santo lo va a mover y va a decir, ¿qué es lo que hay en esa iglesia? Yo quiero lo que hay en esa iglesia. Pero si vienen ahora, van a decir, yo no quiero lo que hay aquí. Lo mismo que hay aquí, lo tengo allá afuera. Y más barato, porque no tengo que pagar diezmos ni ofrendas. Dirán que soy cruel, pero es la realidad. Lo mismo lo encuentro allá afuera en cualquier otra iglesia que me dé mejor condiciones y mucho más barato. ¿Por qué? Porque Dios es quien pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Cuando vamos a hacer la obra, el Señor es quien pone ese deseo en nosotros de ir a hacer la obra, de querer hacer la obra. Y cuando nosotros sentimos como que no tenemos las condiciones para poder hacer la obra, eso es mentira del diablo, hermano. Usted no tiene que ser pastor, no tiene que tener un doctorado en divinidad ni en cristología. No tiene que haber ido a ninguna universidad. No tiene que haber aprendido a leer ni escribir. Absolutamente nada. Lo único que tiene que hacer es ponerse en la mano de Dios y Él va a hacer la obra. Eso es lo que dice Filipenses 1:6. Él perfeccionará la obra. El que comenzó la obra en mí, la va a terminar. Y quienes comenzaron este negocio, como dice un cuento por ahí, no fueron los doctores de la ley. Fueron pescadores, ladrones, publicanos y revoltosos. O sea, no fue la élite de este mundo. De hecho, fueron los marginados del mundo. O sea, que si usted se siente que no tiene la capacidad para poder salir allá afuera, pónganse la mano de Dios y usted verá que cuando usted abre esa boca, el Señor es quien va a hablar, no usted. Por eso Él dice, cuando ustedes lo paren por ahí, no vayan pensando en qué es lo que ustedes van a decir ni nada. El Espíritu Santo es quien va a hablar a través de ustedes, pero tienen que ponerse a leer. A menos que estemos dispuestos a cumplir con las condiciones existentes en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, a menos que estemos dispuestos a renunciar a todas las comodidades en las que nos encontramos actualmente y ponernos al servicio de las órdenes del Señor Jesús, no recibiremos la lluvia tardía. Es necesario que entre nosotros haya unidad, que haya camaradería, que tengamos salud y que tengamos en abundancia, que haya una reforma y un reavivamiento de la verdadera piedad, que el Señor, el querer como el hacer y que perfeccione la obra en nosotros para entonces recibir la poderosa influencia del Espíritu Santo y terminar la obra de la predicación del mensaje de los 3 ángeles en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y solo entonces va a venir el final. Y vamos a venir a ver al Señor allí en las nubes de los cielos. Y vamos a decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Mientras tanto, mientras no querramos salir y hacer la obra, vamos a estar aquí muy cómodos, pero el Señor no va a venir.
Yo espero que el Señor nos ayude, especialmente a mí, a entender este mensaje. Y no solo a entenderlo, sino a practicarlo en mi vida. No en la de ustedes. Realmente a mí es que me interesa soy yo. Yo quiero salvarme. Así debe decir usted también. Que el Señor los bendiga a todos ustedes. Y nos volveremos a ver en otra ocasión, si el Señor lo permite.